¿Qué es la teología? Esta palabra con la que nos sentimos tan relacionados y que muchos de nosotros hemos escuchado en el mundo cristiano, pero la verdad no sabemos lo que significa o qué es lo que implica. Antes de ver en sí lo que es la teología, o específicamente la teología sistemática, tenemos que hacer una distinción entre teología y religión. En el mundo académico, el concepto de religión ha estado más ampliamente relacionado con la antropología o la sociología, porque la religión tiene que ver con prácticas de adoración que los seres humanos han adoptado en ciertos ambientes particulares. El estudio de la religión es meramente natural, ya que intenta estudiar la relación del ser humano con ciertas deidades. En cambio, la teología es el estudio de Dios, es el estudio de lo sobrenatural, porque se trata del estudio de las cosas que están más allá de lo que hay en este mundo. La teología es el estudio de Dios, pero una teología es lo que Dios ha dicho acerca de un tema en específico, es decir, el estudio ordenado de ciertas doctrinas. La teología sistemática es el estudio ordenado y coherente de las principales doctrinas de la fe cristiana. Tradicionalmente se dice que la teología es el estudio de Dios, así como se escucha, y se trata como literalmente un estudio sobre Dios. Pero en teología sistemática creemos que la palabra logos no la interpretamos como estudio, sino literalmente como palabra. Es decir, la teología, o sea, el teos y el logos juntos, significa lo que Dios ha dicho sobre sí mismo dentro de sus propios términos y con sus propias palabras. Dentro de la teología hay algunas divisiones, pero vamos a mencionar 5 principalmente, no las vamos a ver ampliamente, sino solamente por mencionarlas. Número 1. El estudio de la teología propia, que es el estudio sobre la primera persona de la Trinidad, que es Dios Padre. Número 2, el estudio de la neumatología, que es el estudio de la segunda persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Número 3, el estudio de la cristología, que es el estudio de Cristo, en la tercera persona de la Trinidad, el Dios encarnado. Número 4, el estudio de la amartiología, que es el estudio del pecado. Y número 5, el estudio de la escatología, que es el estudio de las cosas futuras o el estudio profético. Ahora, dentro de la teología hay algunas presuposiciones. La primera es que Dios se ha revelado a sí mismo, no solo de manera general mediante la creación general, sino también de manera específica, por medio de lo que dijeron los apóstoles y los profetas. Y que la Biblia es la palabra de Dios. Es teología por excelencia. Es el logos completo del teos. La segunda presuposición es que cuando Dios se revela a sí mismo, lo hace de acuerdo a su propio carácter y a su propia naturaleza. La Biblia nos dice que Dios creó un cosmos ordenado. Dios no es autor de la confusión porque Dios no está confundido. Una tercera presuposición es que la revelación bíblica manifiesta las cualidades anteriores. En la revelación de Dios, o sea, en las Escrituras, hay unidad y no hay confusión, o sea, no hay contradicción. La palabra de Dios fue escrita a lo largo de muchos años, por muchos autores, en muchas culturas y por muchas maneras de pensar, pero aún así hay una completa unidad. Esto es porque fue inspirada por un solo autor, por un mismo autor, el cual es el Espíritu Santo, el cual es Dios mismo. Los teólogos sistemáticos entienden que cada punto de la teología tiene que ver con todos los demás. Cuando Dios habla, cada palabra y cada asunto que menciona tiene que ver con todos los demás puntos y con todos los demás asuntos. Por eso, nuestra tarea permanente es ver cómo todas las piezas concuerdan en un todo orgánico, significativo y consistente. Esto es la teología sistemática.